Buenas chicos, vamos a ver lo correspondiente a líneas de influencias en lo que trata de sistemas de entrepisos, armaduras y valores máximos cuando tenemos un conjunto de cargas puntuales. Entonces, empecemos con lo que es sistemas de entrepiso. Soportados por traves. Unas traves son vigas longitudinales en las que se encuentran apoyadas la mayoría de los puentes, ¿okay? Son las vigas y yeso principales que van a transmitir las cargas a los apoyos. Un sistema de entrepiso está compuesto por tres tipos de vigas, que son los largueros, que son vigas longitudinales que soportan directamente el peso de las losas y transmiten estas cargas a las vigas de piso. Las vigas de piso son las vigas transversales, son estas que observamos acá en el esquema, ¿ok? Que sirven de apoyo a los largueros y transmiten la carga a las traves, junto con su peso propio. Y las traves vienen siendo estas de acá, que son vigas longitudinales, que soportan todo el sistema de piso del puente y transmiten esta carga a los apoyos. Si vemos una vista lateral de la estructura, como la presentada acá abajo, observamos que la unión entre la viga de piso y la trave, este punto de unión es conocido como nudo del tablero. Es importante tener en cuenta al momento del diseño que una menor longitud de los largueros, una menor distancia, permite obtener un menor peralte o altura de la losa del puente, mientras que una mayor separación entre ellos hace que tengamos mayor altura y directamente nos obliga a tener mayor cuidado con el límite o el chequeo de deflexiones que se van a originar en esos puntos. Vale destacar también que si las conexiones entre los largueros a las vigas de piso y de estas a las traves, cuando en el caso de que las traves sean elaboradas en acero y se realizan con ángulos sujetadores estándar, se considera que únicamente se transmiten fuerzas verticales, ¿ok? Cargas verticales, es decir, no hay momento, por lo cual se comportan como apoyo simple. Otro aspecto interesante a tratar antes de empezar con los ejercicios es que cuando nosotros consideramos un vehículo por el paso de la vía, que se traduce directamente a una carga, si este no pasa por el center line de la estructura, ¿ok? Del puente, es decir, a la mitad, tenemos que calcular qué porcentaje o qué proporción de esa fuerza se distribuye a cada una de las traves. En este caso tendríamos dos, ¿verdad? Dos traves, pero en la vida real puede que tengamos varias traves, varias vigas longitudinales, ¿ok? Entonces en este ejemplo bastante sencillo, si tenemos esta carga, este automóvil que lo estamos modelando como este valor de carga P, ubicada a L cuarto de este primer apoyo, por lo tanto a esta primera trave de ese P se va a distribuir 3 cuartos y el restante, que es el cuarto restante, a esta otra trave. Vale destacar que el cálculo de estas cargas sobre la trave son independientes a la línea de influencia, es decir, es un cálculo separado después que obtenemos las líneas de influencia. Ahora a continuación empecemos a ver un ejercicio sobre líneas de influencia para trave. Fíjense que acá me muestran la trave de la que quiero determinar y nos piden que hallemos la línea de influencia para la reacción en A, el cortante en el tablero BC y el momento en C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualmente, como lo conocemos, para obtener las líneas de influencia debemos considerar una carga que se desplaza a través de los largueros, tal y como se presenta aquí en la figura. Y para obtener el valor de RA es sencillo, simplemente hay en el vínculo. Pero ahora bien, para el cortante BC debo hacer una sección de corte que llamaremos 1. Y para el momento en C, como es justamente en este punto, debo hacer un corte 2 para poder observar el momento en C. Empecemos cuando la carga unitaria se encuentra en el punto A. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando se encuentra en el punto A? Tenemos dos maneras. Acuérdense que esto es una trave, podemos considerarlo como un elemento rígido, es decir, una viga simplemente apoyada. Si la carga está ubicada en A, yo necesito conocer cuánto vale directamente RA, puedo hacer sumatoria de momento en F.
Fíjense lo que les había comentado de que la carga se transmite por los largueros, pero el larguero la transmite directamente a la viga de piso y la viga de piso a la trave. ¿Okay? Es similar a que esta carga unitaria que tengo sobre el larguero estuviese directamente aplicada a la trave, porque aquí pasa directamente, hay una continuidad para la transmisión de carga. Tenemos dos maneras para determinar RA. La primera, haciendo sumatoria de momento en F, como ya les había comentado anteriormente, y obtengo el valor de RA. Una segunda manera es que, como habíamos visto antes, cuando la carga unitaria se encuentra directamente sobre el apoyo, este valor de RA es de una vez directamente este valor de la carga aplicada. Es decir, que RA cuando la carga unitaria está ubicada en A es de 1 tonelada. ¿Qué pasa si este valor de la carga unitaria es absorbido completamente, es tomado completamente por la sección? Que el resto de la estructura no se ve cargado, por lo tanto el cortante de B para C y el momento en C son 0 cuando la carga unitaria se encuentra en A. Ahora veamos qué pasa cuando la carga unitaria se encuentra en B. Podemos calcular nuevamente, fíjense que cuando la carga unitaria se encuentra en B, está en este punto, pasa directamente a la viga de piso y la viga de piso a cada trave. Es decir, que esto se puede simplificar asumiendo que la carga está actuando directamente sobre la trave. ¿Cómo podemos obtener RA? Podemos simplemente volver a realizar sumatoria de momento en F y conseguir RA. U otra manera es, ya sabemos que cuando estaba en A era 1. Entonces contamos cuántos espacios hay. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. ¿Ok? Quiere decir que para que esto me diera 1, ¿ok? Tendría que ser 5 entre 5. Es decir, que esto sería 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos, 1 quinto y aquí debe terminar en 0. Porque en este punto el valor de RA lo absorbe completamente la carga unitaria, la va a absorber este vínculo. ¿Ok? Entonces fíjense que tengo dos maneras. O lo hago por cálculo o directamente, porque recuerden que una de las más sencillas de hacer son las líneas de influencia para reacciones. Entonces, conocemos que RA me vale 4 quintos. Puesto que la carga unitaria está directamente sobre la viga de piso que les comentaba, ella pasa directamente a la trave. ¿Ok? Entonces, las reacciones que hay entre los largueros y la viga de piso y las vigas de piso y la trave son 0, ¿ok? En estos otros extremos. ¿Por qué? Porque ella se está transmitiendo directamente a la trave. Eso es lo que se refiere en esta parte de por lo que las reacciones en la viga de piso son 0. Ahora bien, para calcular el cortante voy a estudiar la sección a la izquierda de 1, ¿ok? Quedándome lo siguiente. Fíjense que voy a observar mi valor de la reacción, observo cortante, voy a asumir positivo de acuerdo a la positividad que conocemos que hacia arriba es positivo, ¿ok? Observamos mi carga unitaria, observamos la carga unitaria aplicada en B y simplemente para yo conseguir este cortante va a ser sencillo con una sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? A lo que nos va a resultar que el cortante de B para C es 1 quinto tonelada. ¿Qué pasa? Que este resultado me da positivo, que este sentido que asumimos aquí por estática era el correcto. ¿Qué pasa? Para el momento de dibujar la línea de influencia, este sentido tenemos que ver y comparar cuál es el sentido positivo. Recuerden que para líneas de influencia y cuando vamos a utilizar cortante, positivo en cortante, y acuérdense que estamos en este extremo, si nosotros liberábamos aquí en esta sección 1, el cortante positivo es que viniese hacia abajo y de este lado de la sección positivo hacia arriba. Como estamos estudiando a la izquierda de 1, ¿ok? Mi cortante positivo es que él venga hacia abajo. Entonces, comparando este cortante que me dio aquí hacia arriba con el que debió de haberme dado positivo, que es hacia abajo, resulta que este cortante es negativo. Es decir, que con este signo es que vamos a dibujar el cortante en la línea de influencia para ese cortante. Ahora bien, venimos con el momento en C.
El momento en C es mi sección de estudio 2 a la izquierda. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el valor de RA, que es 4/5. Entonces, tenemos también que aparece el valor de la carga unitaria y el momento en C. Simplemente haciendo sumatoria de momento en C, obtenemos cuánto vale, ¿ok? Igual a 0. Entonces, fíjense que vamos a tener la carga unitaria por 6 menos 4/5, que es el valor de la reacción, por la distancia más el momento en C. Recuerden que aquí también el momento lo asumo positivo. Obtengo mi valor de momento cuando la carga unitaria se encuentra en A. Ahora vamos cuando se encuentra en B, disculpe. Ahora vamos cuando la carga unitaria se encuentra en C. Fíjense que tenemos acá, se movió hasta C. ¿Qué pasa? Que el valor de RA iba a ser 3/5, es decir, que ya lo conozco. Para calcular BC y para calcular el momento, utilizamos las mismas secciones que para la anterior. Entonces tenemos para el cortante. Fíjense que ahora tengo mi valor de RA, tengo mi cortante, y ¿qué pasa? Esta carga unitaria está aplicada en C. Mi sección de estudio solo observo A hasta B, y en este caso aquí todavía un trayecto en el tramo BC, pero no llego a estar en el punto C. Por lo tanto, esa carga unitaria no va a aparecer en esta sección de estudio. Entonces, para obtener el cortante, simplemente sumatoria de fuerzas en Y, con lo que nos da que el cortante es igual a menos 3/5. Este menos lo que me indica que este sentido que asumimos acá no era el correcto, que era sentido contrario, es decir, hacia abajo. Ahora comparamos ese sentido que viene hacia abajo, a menos Y, con el sentido que tiene el cortante positivo, y vemos que coincide. Por lo tanto, el cortante de B para C de la línea de influencia va a ser positivo. Antes de continuar, fíjense que a partir de este punto no vamos a observar el valor de la carga unitaria. Por lo tanto, este sería el punto para el cortante hasta el máximo punto que se va a generar, y de aquí en adelante ella va a ir variando proporcional al valor de la reacción en la cual se están apoyando. Es decir, en este caso sería ARA, va a variar proporcionalmente hasta llegar al mismo valor que RA, que es decir, 0. ¿Ok? Ahora sí continuamos con el momento en C. Fíjense que vuelvo a presenciar acá mi valor de la reacción. En este caso, ¿ok? Si observamos el valor de la carga unitaria, porque está justamente aplicada en el punto C, y justamente en ese punto está cortando mi sección 2. Y el momento en C. Hacemos sumatoria de momentos, ¿ok? ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que MC es igual a 36/5. ¿Qué pasa en este sumatoria de momento en C? Aquí hace un momento únicamente la reacción, porque la carga unitaria, por encontrarse sobre la línea de acción, no genera momento. Fíjense que vuelve a pasar lo mismo, que a partir de que la carga está de C en adelante, porque cuando ya ahora se encuentra en D, no la van a observar, y la única fuerza que les va a generar momento va a ser la reacción. Eso quiere decir que en este punto también se genera el mayor valor de momento para la línea de influencia en MC. Y de aquí en adelante ya va a variar proporcionalmente al valor de RA. ¿Sí? Fíjense que era lo que les comentaba con la carga ubicada después que C, ¿ok? Ella va a llegar, sus valores van a reducirse hasta llegar al punto F de la trave, en donde la reacción en A tiene un valor en 0. Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos construir las líneas de influencia. Recuerden, no me interesan los otros valores, sé que van a ir disminuyendo hasta 0, porque líneas de influencia las determinamos para conocer los valores máximos. Entonces, la línea de influencia para la reacción en A va a comenzar en 1, 4/5, 3/5, y de ahí en adelante no me interesa, sé que va a llegar hasta 0, pero estos valores ya son conocidos. El cortante de B para C, fíjense que comenzamos, esta comienza en 0, cuando está ubicada en B resultó menos 1/5, cuando está en C 3/5, y de ahí en adelante varía proporcional al valor de RA terminando en 0. Venimos con el momento en C. El momento en C nos dio, cuando estaba ubicada en B, 18/5, luego 36/5 cuando se encuentra en el punto C, que es el valor máximo, y luego desciende hasta 0.
¿ok? Entonces fíjense que es de manera muy sencilla resolver las líneas de influencia para traves, bastante sencillo. Vamos ahora con un segundo ejercicio en donde la trave no termina directamente sobre la viga de piso, que es lo más complicado que pueden llegar a tener en este caso. Fíjense de que, como les comentaba, tienen un pequeño volado. Les dicen, determine la línea de influencia para el momento flexionante en una sección vertical que atraviese el punto B de la trave. En los puntos A y F, la conexión de los largueros a la viga de piso es equivalente a un apoyo simple. La línea de influencia para la reacción en A es conocida. ¿Qué nos están queriendo decir aquí antes de comenzar? Que en este apoyo A y F yo puedo considerar que es un apoyo simple, es decir, que si yo tuviese una articulación o un apoyo que me permite el giro en este punto, es decir, que yo en esos puntos puedo hacer sumatoria de momentos. Eso es lo que me están diciendo. ¿Y qué me están pidiendo determinar? Fíjense que me hablan de la línea de influencia para el momento, o sea, que es una línea de influencia de un momento en una sección vertical que atraviese el punto B. Es decir, eso no es más que la línea de influencia para el momento en B. Entonces comenzamos con la carga unitaria ubicada en A. Fíjense que cuando la carga unitaria está ubicada en A pasa lo mismo que ya teníamos antes, que va a ser absorbida, va a ser tomada por completo por esta reacción, ¿ok? Por el apoyo. Entonces cuando la carga unitaria se coloca en el punto A, fíjense que tenemos acá que RA la toma por completo. ¿Qué pasa si conocemos el valor de RA y la toma por completo? ¿Qué va a pasar con el momento? Que el restante de la estructura no se encuentra cargada, por lo tanto el momento en B, cuando la carga unitaria se encuentra en A, simplemente es 0, porque aquí vemos que esa carga unitaria se está contrarrestando directamente con este valor de RA. Ahora, cuando la carga unitaria se encuentra en B, cuando la carga unitaria, aquí hay que hacer la corrección, esto es B, muchachos, en la presentación que les enviaré voy a corregirlo, generando una reacción en A de 5 octavos, ¿ok? Fíjense que cuando esté en B, aquí se genera un valor de RA de 5 octavos. Ahora, vamos a ver la siguiente para que veamos cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre de esa sección que estoy estudiando. Fíjense que aquí voy a ver el valor de la carga unitaria y el valor de RA. ¿Qué pasa? Que hacemos momento, asumimos momento positivo, hacemos sumatoria de momento, con lo cual nos queda que momento en B es igual a 15 cuartos. Fíjense que el siguiente caso sería cuando la sumatoria, la carga unitaria se encuentra en C. Y no pasa distinto como el otro. ¿Por qué no pasa distinto? Porque todo el larguero no termina en B. Es decir, que yo tengo que seguir estudiando el punto C, ¿ok? Que es donde termina el larguero. Puesto que este valor de 1, esta carga unitaria, está ubicado en C no tenemos ninguna viga de piso para que esta carga se transmita directamente a la trave. Todo lo contrario. Tenemos entonces que determinar estas dos reacciones que se están originando producto de la conexión del larguero con las vigas de piso. Para que estas cargas que se están generando aquí, estas reacciones, van a pasar con sentido contrario a las traves, que así las van a transmitir las vigas de piso. ¿Cómo puedo obtener estas reacciones? Estas reacciones, recuerden que el ejercicio nos decía inicialmente de que yo podía considerar el punto A y el punto F como apoyo simple, es decir, haciendo sumatoria de momento en A, conseguimos el valor de esta reacción en B, ¿sí? Y luego por sumatoria de fuerzas, ¿ok? Sumatoria de fuerzas en Y y equilibrio, nos da que esta reacción de acá es 1/3, ¿sí? Ahora bien, cuando yo voy a esto, cálculo de acá arriba es correspondiente a los largueros, ¿ok? Ahora bien, estas cargas las debo observar en la trave con sentido contrario, ¿sí? 4/3 y 1/3. ¿Qué pasa? Hacemos igualmente lo que me habíamos visto antes, una sumatoria de momento en B. Fíjense que ahora voy a tener menos 1/2 que hace negativo porque este es el brazo y viene hacia acá, por lo tanto sería negativo por la distancia
menos 1/3, que sería esta de aquí arriba, por la distancia. Este 4/3, por encontrarse sobre la línea de acción, no va a generar momento, más el momento en B, con lo que nos resta que el momento en B es igual a 5 toneladas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora sí vendría la carga unitaria cuando se encuentra en el punto D. El punto D es una distancia infinitesimal después de pasado el punto C, ¿ok? Es justamente en el extremo, el extremo derecho, ¿verdad? Del volado en C, ¿sí? Entonces fíjense que cuando está en D, el larguero ABC deja de estar cargado, ¿ok? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la única fuerza que va a hacer momento en nuestra sección, ¿ok? Fíjense que no pasa ninguna carga de los largueros para la trave, entonces la única que existe es mi valor de RA. Haciendo sumatoria de momento, consigo valor de momento en B. ¿Qué pasa aquí? ¿Es necesario que yo estudie la carga unitaria ubicada en E? Pues no, muchachos, porque a partir de este punto, a partir de que la carga unitaria esté en D, ella va a ir variando. Aquí se genera el máximo, ¿ok? De este punto, y a partir de este punto, ella va a variar proporcionalmente al valor de la reacción que me están dando, en este caso de RA, va a variar proporcionalmente hasta llegar a 0. Que aquí les comento eso, gradualmente se va a reducir a 0 y entonces ya puedo obtener lo que era mi línea de influencia. Fíjense que dibujo mis valores justamente debajo. En este punto era 0, 15/4, llega hasta 5. Luego cuando hay el salto de C para D, que es una distancia infinitesimal, vemos este salto donde ahora cae hasta 3. Luego viene de ahí en adelante variando hasta 0. Yo puedo conocer este valor por triángulos semejantes o simplemente dejarlo así porque les van a interesar estos valores máximos. Vamos ahora con lo que correspondería a las vigas a las líneas de influencia para armaduras. ¿Qué son armaduras? Las armaduras son las que comúnmente conocen como cerchas y son elementos o miembros que se diseñan generalmente para fuerzas axiales. Los miembros de armadura generalmente tienden a tener secciones transversales pequeñas que ocasionan que se flexionen fácilmente y que las cargas transversales aplicadas directamente al miembro entre sus nudos generen máximas flexiones, por lo cual debe cuidarse o debemos abstenernos de realizar esto y en cambio aplicar las fuerzas en los nudos, ¿ok? Para que ellas trabajen de manera axial y no por flexión, ya que por flexión no son los elementos más indicados. Porque a pesar de que una armadura tiene gran rigidez en su propio plano, no poseen rigidez lateral significativa. Es por ello que siempre se recomienda realizar un arrastramiento lateral, lo que puede evitar el pandeo bajo niveles de esfuerzo mucho más bajos que lo que ellos pueden soportar, ¿ok? Y de esa manera poder aguantar un poco más el valor de las cargas verticales. Fíjense que acá tienen un pequeño esquema de cómo son las armaduras, ¿ok? Las armaduras del cálculo es muy similar a la de las traves y su estructura también. Tenemos lo que sería la losa, estos serían los apoyos o los estribos. Tenemos que la losa se va apoyada directamente sobre los largueros sobre las vigas de piso y las vigas de piso sobre las cuerdas de la armadura, ¿ok? Pueden ser, tenemos cuerda superior principal y cuerda inferior de la armadura principal. Entonces, la armadura, de acuerdo a cómo al lugar en donde se transmite la carga, se clasifican en dos tipos. Un primer tipo en armadura de tablero superior, cuando la carga unitaria se está trasladando por la cuerda superior, y armadura de tablero inferior, cuando esa carga unitaria se desplaza a través de la cuerda inferior, así respectivamente. Veamos entonces un primer ejercicio para armadura. ¿Sí? Ellas se comportan igualmente, se asumen una viga simplemente apoyada, se asumen para el cálculo de las reacciones
un cuerpo rígido. Entonces fíjense este primero que me dice determinar las líneas de influencia para la reacción en A y las fuerzas axiales de las barras BK, CK y CD de la armadura mostrada. Considere que la carga se transmite a la armadura mediante los nudos del tablero de la cuerda inferior. Es decir, que esa carga unitaria se va a desplazar por aquí abajo, de A hasta G, pasando por L, K, J y EH. ¿Ok? Primero, para el apoyo A yo puedo trazar de una vez mi línea de influencia. ¿Por qué? Porque conozco que cuando la carga unitaria está aplicada en A, pues tomado el valor de esta carga directamente por la reacción. Es decir, que el máximo valor que va a tener RA es cuando la carga unitaria se encuentra ubicada en ese punto. ¿Cuántos espacios tengo? Fíjense que aquí, bueno, por dibujo no se ve, pero ellos son proporcionales en la misma distancia. Son 6 vanos o 6 espacios de 15 metros cada uno, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada espacio horizontal de estos equivale a 15 metros. Entonces, como son 6 espacios, esto es, independientemente para que esto pueda ser 1, debiese ser 6 entre 6. Entonces ya conozco estos los valores restantes, porque 5 entre 6, 4 entre 6, 3 entre 6 y así sucesivamente. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque para comenzar por las fuerzas axiales de las barras, al igual que en el caso de cortante y de momento, debemos conocer el valor de una de las reacciones para poder apoyarnos en ella. Entonces, iríamos con las barras. Fíjense que con las barras, a ver aquí, no, en la siguiente, me piden el cortante, ¿ok? En varias barras. Por lo menos para la barra BK, debo seleccionar, en mi caso seleccioné esta sección de corte, en donde aquí voy a ver la carga, la fuerza BC, fuerza BK y fuerza LK. Para la segunda que me están pidiendo, que es la fuerza axial en las barras CK, voy a seleccionar mi sección de corte número 2. Y para mi fuerza CD, mi sección de corte 3. Lo recomendable es que corten 3 barras o que busquen el sistema, una sección de corte en la más favorable, en donde a ustedes se les anulen las demás cargas, ya sea haciendo una sumatoria de momento o en su defecto si es X o Y, en donde ustedes puedan resolverla, tratando de evitar por completo que se les generen sistemas de ecuaciones. Si no hay otra manera, si no hay otra solución, ¿qué se hará? Pero tratando de evitar y seleccionar las secciones de corte un poco más sencillas. Entonces empecemos con la barra BK cuando la carga está ubicada en L. ¿Qué pasaba cuando estaba en A? Que no lo comentamos. Cuando esa carga unitaria se encontraba sobre A, el valor de RA era el mismo que el de la carga unitaria, es decir, de 1. Por lo cual el resto de la estructura no se encontraba sometida bajo ningún efecto de carga, bajo ninguna carga. Por lo tanto, el valor de estas reacciones, de estas fuerzas axiales, en las 3 que nos estaban pidiendo, simplemente eran de 0. ¿Ok? Entonces ahora vamos con la fuerza BK, que sería esta mi sección de estudio, a la izquierda de 1, cuando la carga unitaria se encuentra ubicada en L. Entonces, cuando se encuentra ubicada en L, vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de esta sección. Tenemos que el valor de RA es 5/6, la carga unitaria está ubicada en L, y entonces aquí ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a observar la fuerza de LK, fuerza de BC y la fuerza de BK, que es la que me interesa. ¿Qué pasa y cómo puedo obtener yo esta fuerza de BK? Ella se va a descomponer en sus proyecciones horizontal y vertical. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y, podemos conocer directamente el valor, la proyección de FBK en Y, ¿ok? Vertical. Entonces eso es lo que haremos. Vamos a hacer una sumatoria de fuerza en Y y vamos a conseguir CBK-Y, ¿ok? Fíjense que nosotros estamos planteando en este sentido esa fuerza que viene saliendo. Por lo tanto, en fuerzas axiales quiere decir que nosotros inicialmente la estamos planteando en tracción, ¿ok? Entonces, resolvemos cuánto es FBK y nos da que menos 1/6. Este menos 1, este signo menos, lo que nos está diciendo es que
el sentido correcto es contrario al que asumimos, es decir, que esa carga, esa fuerza va a compresión con este valor. En vez de atracción, como nosotros lo habíamos asumido, ella va, es decir, esta va hacia arriba, que iría a compresión. Ahora, ya conseguí la proyección vertical, pero a mí en realidad me están pidiendo el valor total de la fuerza. Para eso nos vamos a ir y vamos a ver que la pendiente del triángulo tiene una relación 3, 4, 5. También la pueden hacer por ley de senos y cosenos calculando los ángulos. Pero esta es una manera mucho más rápida porque yo veo que tiene la proporción de 3, 4, 5. ¿Sí? 3, 4 y 5 por 15, 20 y 25. ¿Sí? Y entonces por lo tanto puedo decir que FBK es a 5 como Y, la proyección vertical de esa fuerza BK es a 4. Entonces de aquí despejamos y nos da que la fuerza para la fuerza en la barra BK es menos 5 entre 24. Ese menos 5 entre 24 toneladas, ¿okay? Lo que me quiere decir que esa fuerza va a compresión. Entonces, tomando en cuenta que no se los había comentado para armadura, tomando en cuenta que FBK es una fuerza de compresión, se grafica como una ordenada negativa en la línea de influencia. Para las líneas de influencias de armadura, tracción se considera positiva y compresión se considera negativa. Ahora vamos para la barra BK cuando la carga unitaria se encuentra en K. Y obviamente analizamos la misma sección de estudio, es decir, a la izquierda de 1. ¿Qué tenemos? Tenemos el valor de la reacción, no observamos la carga unitaria, pues esta se encuentra ubicada en K y mi sección de estudio simplemente llega hasta L. Entonces aquí volvemos a repetir el procedimiento que sería hacer una sumatoria de fuerzas en Y, con lo que el valor de la proyección vertical de BK me da 4 sextos. Como me da positivo, quiere decir que el sentido que asumimos acá era el correcto, es decir, que ella se encuentra a tracción. Al estar en tracción, este valor va a ser positivo al dibujar la línea de influencia. ¿Qué pasa a partir de este punto? Para la barra BK. A partir de este punto de K en adelante, ya no vamos a observar en la sección de estudio el valor de la carga unitaria. Por lo tanto, de aquí en adelante, este valor de la proyección de BK va a variar proporcionalmente al valor de la reacción en A. Por lo tanto, va a llegar a F en ese último punto, en G. Entonces, gracias a eso, luego venimos, ahora aclarada esa duda, aclaramos por la proporción y resolvemos por la proporción el valor total de la fuerza BK, en lo que obtenemos que ese valor es de 5 sextos, ¿ok? Convirtiendo. Entonces, lo que les comentaba que como se reduce en función de A, va a llegar el valor de la fuerza de la barra BK, también se va a reducir linealmente hasta 0, a llegar al apoyo G. Ahora bien, vamos para la barra CK, con la carga ubicada en L. Nuestra sección de estudio sería la 2, ¿ok? Aquí hay que hacer la corrección, no es por la sección 1, es por la 2. Esto hay que corregirlo, no es la barra BK, sino CK, ¿ok? Y la sección de corte sería la 2. Fíjense que acá sí lo veo. Voy a ver aquí la fuerza BC, KL, ¿ok? Y CK. Y mi carga unitaria que se encuentra en L. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros simplemente observamos esto. Si queremos conocer esta que les estoy planteando acá, con hacer una sumatoria de fuerzas verticales, la obtenemos rápidamente, quedándonos de esta manera. Y el resultado de la fuerza en la barra CK no es más que 1 sexto tonelada. Al resultar positivo, ¿ok? Quiere decir que viene hacia acá, ¿ok? Entonces, al resultar positivo, la planteamos en tracción, está dando positivo, quiere decir que el sentido correcto,
Por lo tanto, este valor en tracción es positivo, compresión es negativo. Por lo tanto, este valor lo voy a graficar positivo. Continuamos entonces cuando en la misma barra CK, pero la carga unitaria se encuentra ubicada en K. Igualmente en nuestra sección de estudio, ahora el valor de RA es de 4/6, ¿sí? Igualmente realizamos sumatoria de fuerzas en Y y obtenemos que el valor de esa fuerza en la barra CK es igual a 2/6. Al darnos positivo corresponde a que es en tracción, ¿sí? Ahora venimos con la carga unitaria ubicada en J para la barra CK, ¿ok? Cuando ya la carga unitaria se encuentra ubicada en J, ya queda ese punto fuera de nuestra sección de estudio, ¿sí? Es decir, que aquí solo nos va a aparecer como fuerza externa el valor de RA, que es de 3/6. Y de aquí en adelante el valor de las fuerzas en cada una de las barras, por lo menos en esta, en la barra de CK, va a variar directamente proporcional con el valor de RA hasta llegar al valor de 0. Ahora bien, vamos para la barra CD, cuando la carga unitaria está ubicada en L. Si está ubicada en L, fíjense que tenemos esto, y nos van a quedar estas fuerzas. ¿Qué podemos hacer aquí para determinar esta fuerza horizontal, que es la que me interesa, y que se me anule en este? Pues recuerden que como en resistencia y mecánica, la materia que empezaron a ver, y eso, el comportamiento estructural, ustedes pueden hacer sumatoria de momento en J, que es un punto externo a la estructura, un punto imaginario, pero es un punto donde ellas se están encontrando, ¿ok? Ellas, al pasar por este punto y yo hacer sumatoria de ese punto, simplemente van a quedar anuladas, es decir, esta fuerza y esta fuerza van a hacer 0 por pasar en la línea de acción, es decir, no van a incrementar, no van a aportar nada al momento. ¿Quiénes van a hacer? Fíjense que haciendo sumatoria de momento en J, ¿quiénes van a hacer momento? Va a hacer momento la reacción en A por su brazo, que serían 45 si cada una de estas distancias vale 15, y la fuerza CD, ¿ok? Que su brazo es de 20, que es la altura de esto, y el 1, la carga unitaria que tienes aquí aplicada, por su distancia, que serían los 30 metros. Resuelves eso y nos da que FCD nos da menos 3/8, es decir, que va hacia adentro como nosotros la hemos asumido, que sería compresión. ¿Qué pasa? Tenemos ese valor, entonces compresión lo vamos a dibujar negativo en la línea de influencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la carga unitaria se encuentra ubicada en J para esa barra CD? En J no, en K, ¿ok? Seguimos en K. ¿Qué pasa? Que ahora en K va a variar mi valor de mi reacción, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer sumatoria de momento alrededor de J. Si hacemos eso, ¿quién nos va a aparecer? Nos va a hacer momento el valor de la carga unitaria y el valor de la reacción en A, quedándonos lo siguiente, que la fuerza para la barra CD es menos 3/4 toneladas. Ese menos, como hemos visto a lo largo de todo allá el video, va a corresponder a que esto es en caso contrario, por lo tanto sería compresión, ¿ok? Por último, cuando la carga unitaria se encuentra en J, ¿ok? Si la carga unitaria se encuentra en J, nosotros no lo vemos en nuestra sección de estudio, hacemos sumatoria de momento en J, ¿ok? Y nos resulta que la fuerza axial de CD es menos 9/8 a compresión. ¿Por qué compresión? Porque nos está dando negativo, por lo tanto quiere decir que viene hacia el otro lado y sería positivo, ¿ok? Entonces, igualmente, fíjense que CD era la otra valor de reacción, ¿ok? ¿Qué pasa? Que como la reacción A se reduce linealmente hasta 0 al moverse la carga unitaria del apoyo de la derecha hacia al apoyo de la derecha, es decir, hacia G,
La línea de influencia de la barra CD también debe reducirse linealmente a 0 en el apoyo G. Y dado esto, ya podemos dibujar por completo la línea de influencia que nos están pidiendo para cada caso. La de REA ya la conocíamos, sabíamos que iban a comenzar en 1 y iba a terminar en 0. Lo que me daba a mí era estos numeritos de acá, era simplemente evaluar el número de espaciamientos que tenía. ¿Ok? Entonces, iríamos para el valor de la fuerza axial en la barra BK. Fíjense que aquí llega a menos 5,24, 6 quintos y desde este punto varía hasta 0. Ahora, para la fuerza axial en la barra CK, tenemos este valor que nos dio de 1/6, acá 1/3, acá menos 1/2 y vuelve y termina acá. ¿Ok? No termina. Esto debería terminar aquí en 0. ¿Ok? Esto fue que se corrió. Se las voy a volver y eso mandar. Porque esta se corrió, esta debe terminar en 0. Luego seguimos para culminar en la parte de armadura con la fuerza de la barra CD. Grafico los valores que conozco hasta llegar al punto máximo, en este caso negativo, de menos 9 octavos y de ahí en adelante hasta 0. Ahora bien, el método de incremento-decremento. ¿Recuerdan que habíamos estudiado o habíamos visto cómo se hacía cuando tenían una carga concentrada con una distribuida? Que era el método de multiplicar simplemente la carga distribuida por el área de la línea de influencia. ¿Qué pasa? Muchas veces modelamos los vehículos o los camiones que tienen varias llantas, ¿ok? Eso los representamos con una carga concentrada, ¿ok? O una distribuida o una combinación de ambos. Entonces, cuando existe este vehículo que cada rueda se representa como una carga, la distancia relativa entre ellas es fija, ¿ok? Que representa a cada rueda de cada camión, la posición relativa. Entonces, cuando tenemos ese conjunto de cargas concentradas, para determinar el máximo valor de la línea de influencia, existe un método que conocemos como método de incremento-decremento, ¿ok? En el método de incremento-decremento se coloca el conjunto de cargas de manera tal que la primera de estas se ubique en la ordenada máxima de la línea de influencia y se desplaza a la izquierda o a la derecha según cada caso de estudio. Entonces, ya veremos a qué se refiere eso. Entonces, una vez que ubicamos la carga, ¿ok? Ese conjunto de cargas en donde me dicen en el máximo valor de la línea de influencia, y la vaya yo desplazando hacia un extremo o hacia otro, vamos a ir calculando los incrementos por una parte separado, las fuerzas que se están incrementando y las fuerzas que están disminuyendo, ¿ok? Y luego que tengamos las que aumentan y las que disminuyen, calculamos un cambio neto, que si este cambio neto resulta dar un valor positivo, tenemos que ir al siguiente movimiento, es decir, nuevamente mover todo ese conjunto de carga una distancia relativa. Pues ahora, en caso contrario, cuando este cambio neto resulte ser un valor negativo, ¿ok? Quiere decir un decremento, nos indicaría que la posición anterior a esta era la más crítica, ¿ok? Al ser la más crítica, era la donde se iba a originar el máximo valor para esa línea de influencia. Entonces, veamos a qué se refiere esto y cómo obtengo esos decrementos y esos incrementos de la fuerza de manera muy sencilla con un ejemplo. Fíjense, nos dicen, la trave de un puente de 80 metros se diseña para soportar las cargas móviles mostradas en la figura. Utilizando el método incremento-decremento, determina el valor máximo del momento en el nudo del tablero B y considere que las ruedas se mueven en cualquiera de las dos direcciones. La línea de influencia para el momento en el nudo del tablero B es conocida. Entonces, vamos a aclarar esto desde ahorita. Igualmente esto se haría la acotación en las evaluaciones. ¿A qué se refiere que me diga dos direcciones? Direcciones es que voy a tener
en primer lugar, mi primera carga va a ser este valor de 10, ok, y las voy a desplazar hacia la izquierda, las voy a desplazar hacia A, y lo que me dice que en las dos direcciones es que ahora yo voy a voltear esto, ok, es como que si le hiciera un espejo, y mi primera carga ahora va a ser el 30, es decir, luego la voy a ubicar con 30, acá voy a ver el 30, luego acá el 20, 20 y 10, ese sería mi segundo caso, ¿sí? Es lo que nos está queriendo decir cuando yo hablo o cuando nos hablan de direcciones. Si en cambio se les mencionara de sentidos, ok, cuando se evalúa en los dos sentidos, sería que esta misma carga como está se traslada hacia A y el otro punto es tal y como está, igual con este 10 se traslada, así como está, se traslada hacia B, ok, hacia E. De todas maneras, la manera en que se desplazan, esa va a ser acotada en la evaluación. Fíjense que la línea de influencia para el momento en B me la dan pero con algo distinto que no habíamos visto hasta ahora, con sus valores dependientes. No me dan valores en ningún punto, sino únicamente el valor de la pendiente. Entonces, empecemos con el método. Fíjense que como les había comentado, vamos a ubicar la primera carga, vamos a empezar primero la primera carga de la fuerza en la mayor valor de la ordenada de la línea de influencia. En este caso, el mayor valor es B. Ahora bien, nos pedían que volviéramos dos direcciones, por lo tanto vamos a tener dos casos de estudio. El caso 1, que es ubicar F1 en B y que se desplacen hacia A. Y el caso 2 sería ubicando a F5 en B, igualmente que se desplacen hacia A. ¿Ok? Entonces, empecemos con el caso 1. Tenemos nuestra posición inicial que es ubicar, ¿ok?, la carga de 10, es decir, correspondiente a F1, en el máximo valor, ¿ok? Y recuerden que estas fuerzas yo las debo evidenciar respetando estas longitudes que me coincidan directamente con la longitud que yo tengo acá para ir observando, ¿ok? Fíjense que en mi posición inicial encuentro este F1 de 10 toneladas ubicada en B, luego una separación de 10, la de 20, luego una separación de 15, la de 20, como esta separación es de 10, 5 y 5 de acá a los 30, y luego otros 5 en donde voy a encontrar los otros 30. Entonces, para la primera posición, para la posición inicial, nunca se realizan cálculos, ¿ok? Porque ustedes no tienen aquí cómo realizar ningún cálculo. Luego van a desplazar todas estas fuerzas, la distancia ahora para que la siguiente carga se encuentre en el máximo valor, es decir, todas las van a mover 10 metros hacia A. Haciendo esto, fíjense que ahora me queda el de 20 toneladas justamente sobre este máximo valor en la línea de influencia. Entonces, a esta posición 1 es la que nosotros debemos calcular el incremento y el decremento, es decir, las fuerzas que se están incrementando y las fuerzas que están disminuyendo. Si vemos esto, como las cargas o las fuerzas se están desplazando de este sentido, esta pendiente de este extremo, es decir, de B hasta E, considerando la que vemos hacia este sentido, ellas son una pendiente positiva, ¿ok? Positiva de 1/4. Y hacia este lado, como vienes bajando y vienes en este sentido, ¿ok? ¿Qué significaría este 3/4? Que esta pendiente es negativo. Es por ello que este signo que tenemos acá de menos 3/4. Es simplemente por eso. ¿Cómo vamos a obtener el incremento? El incremento va a ser el valor de la fuerza por la pendiente con su signo, ¿ok? Ya sea incremento o decremento, por la distancia relativa que se está desplazando. Entonces, una vez que conocemos eso, ¿qué fuerzas en esta posición 1? Recuerden que esta era mi inicial, ahora esta sería la posición 1, en donde esta fuerza 2 de 20 toneladas pasó de estar a 10 metros a encontrarse justamente sobre B. Entonces, ¿quiénes se están incrementando? Se están incrementando F2, F3, F4 y F5. ¿Cuál es su pendiente de incremento? Esta, que es la que donde ellas se encuentran hasta este límite, que sería 1/4. Positivo porque se están incrementando.
y la distancia que se desplazaron por 10. Entonces, obtenemos el resultado de esa cuenta, con lo cual nos da que el incremento del momento en B es igual a 250. Ahora venimos con las que están disminuyendo. Fíjense que la que estaba aquí a tope era la fuerza 1 y ahora entró dentro del rango de esta línea de influencia de pendiente negativo, por lo cual va a disminuir. ¿Cuánto va a disminuir? Va a ser el valor de la fuerza por el valor de la pendiente con su signo por el valor de la distancia, es decir, menos 75 toneladas metros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Recuérdense que calculaba incremento y decremento y luego el cambio neto. Entonces vamos a sumar 250 menos 75, les da todavía un valor positivo, es decir, que la posición 1 es más crítica que la posición inicial, es decir, debo continuar con los cálculos. Ahora vamos entonces colocando a F3, ¿ok? Una posición 2, en donde F3 se va a ubicar en el máximo, es decir, vamos a desplazar todas las fuerzas 5, ¿ok? Entonces ahora se me están incrementando ¿cuáles? Se está incrementando F3, F2 y F1, ¿ok? F1 no, F3, F4 y F5, F1 y F2 son estas dos de acá adelante. Entonces fíjense cómo se encuentra acá planteado F3, F4 y F5 por la pendiente que es un cuarto, pero ahora la distancia es de 5, lo que me da un incremento total de 100 toneladas metros. Ahora bien, las fuerzas que están disminuyendo serían la fuerza 1 y la fuerza 2, en donde la pendiente sería menos 3/4 y la distancia que recorren es de 5. Entonces, haciendo una sumatoria entre el incremento total y el decremento total, nos da un cambio neto de menos 12,5 toneladas metros. ¿Qué quiere decir esto? Este signo menos lo que me indica que es que la posición 1 es más crítica que la posición 2. Es decir, que el máximo valor se va a encontrar cuando estemos ubicadas o dispuestas esas cargas de tal manera como lo tenemos acá plasmado en esta posición 1. Eso es lo que me quiere decir. Entonces ya hallamos el valor. ¿Hasta dónde vamos a realizar el método de incremento-decremento? Hasta que obtengamos un valor negativo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a evaluar nuestro valor de momento, ¿sí? Como esa era la posición más crítica, la posición 1, necesitamos ahora determinar cuánto es el momento en B cuando tenemos esa posición 1. Fíjense que acá les coloco que es 10 por 7,5. Este 7,5 es la altura de la línea de influencia en donde está aplicada esta carga de 10. Que eso lo pueden conocer por triángulo. Vamos a ver esto acá. ¿A qué se refieren esos 11? Fíjense que acá, vamos a verlo con la posición 1, que es en realidad la que nos interesa. Tenemos que la posición más crítica es esta posición 1. Entonces, con esta posición 1, simplemente debemos conocer cuánto es el valor de momento. ¿Cómo lo conocemos? Va a ser simplemente multiplicar esta fuerza puntual por la altura en ese mismo punto, la altura que tenga la línea de influencia, ¿sí? Es decir, 10 por este valor de aquí, esta altura. Esta altura la pueden conocer por triángulos semejantes con el valor de la pendiente, ¿ok? Y consiguen por el valor de aquí, del valor en X, ¿ok? El valor horizontal. De esa manera pueden conseguir de manera rápida y fácil, ¿ok? El valor de en cada punto de la ubicación de las cargas, es decir, para 10, para 20, para 20, para 30 y para 30, ¿ok? En este caso serían 10 por los 7,5, 20 por, póngale que esto es 10 por 10, 20 por 8, entonces así sucesivamente, ¿ok? Entonces de esa manera nos va a quedar algo similar a lo que tenemos acá arriba, que sería 10 por 7,5 más 20 por 15 más 20 por 375 más 30 por 11,25 y más 30 por 10, ¿ok? Y así obtengo mi valor de momento en B para el primer caso. Ahora bien, recuerden que habíamos mencionado que eran dos casos. Entonces el segundo caso me dice de que
la considere en la otra dirección. La otra dirección es simplemente yo voltear las cargas e igualmente las voy a mover hacia. Tengo mi posición inicial en donde habíamos comentado que no se realizan cálculos, ¿ok? Entonces vamos con nuestra primera posición, que es que todas estas cargas se desplacen 5 metros hacia. ¿Cómo nos queda? Calculamos nuestro incremento. ¿Quiénes se están incrementando? Las fuerzas 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué pendiente? Por un cuarto, porque van igualmente moviéndose hacia abajo. Ahora, eso nos da un incremento de 100 toneladas metros. Ahora vamos con las disminuciones o los decrementos. ¿Quién está disminuyendo? Esta fuerza de 30. ¿Cuánto es ese decremento total? Menos 112.5. Ahora bien, hacemos la sumatoria para saber cuánto es el cambio neto y da de menos 12.5 toneladas. Como resulta este valor negativo, quiere decir que la posición más crítica era la posición inicial, es decir, que la posición inicial era más crítica que la posición 1. Ahora bien, si tengo eso, nos vamos a ir a la posición inicial y para esta posición vamos a calcular los valores de la línea de influencia en cada una de esas longitudes. Al hacer eso, igual que como en el caso anterior, determinamos el valor de MB, que va a ser simplemente multiplicar el valor de la carga puntual por la correspondiente altura en la línea de influencia. Y eso nos resulta un vector, un momento en B de 1362.5. Ahora bien, como les están mandando a diseñar, ustedes tienen que escoger. Si diseñamos, escogemos con el mayor. Entonces hay que seleccionar el mayor valor de momento entre el caso 1 y el caso 2. Como el caso 2 es mayor, con ese es el momento en que nosotros vamos a decir que vamos a diseñar, ¿ok? Es decir, vamos a diseñar con un momento de 1362.5 toneladas metros por ser el mayor, es decir, el caso A. Y hasta aquí terminaríamos con lo que es el método de incremento-decremento. Cualquier duda, bueno, ya saben, me escriben al correo o bueno, por aquí eso comentan. Y bueno, estamos próximos a ver, nos restaría por ver las líneas de influencia para estructuras indeterminadas, que será en un próximo video para no hacerlo tan largo.